caminando en el cristianismo presentado por la Iglesia de Cristo en 1 de Mayo. Y feliz viviré, y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en Él. Cada día hace más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver. Aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Buenos días, mis hermanos en Cristo y estimadas amigas que hoy nos acompañan en esta serie de estudios bíblicos llamado Caminando en el Cristianismo. Le damos la más cordial bienvenida a sus hermanas Yasmín Cruz y su servidora Rubí Pérez. Damos gracias a Dios que nos permite estar reunidas para el estudio llamado Curación de Eneas y Dorcas resucitada, en el libro de los Hechos 9:39, desde el versículo 32 al 42. Daremos inicio con nuestra primera oración con la hermana Yasmín, por lo cual les invito a inclinar nuestros rostros en reverencia. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Le agradecemos que en este día, primer día de la semana, usted nos permite estar aquí congregadas, haber recibido su palabra, su instrucción, y ahora, Padre, en estos momentos que disponemos como mujeres, tener este pequeño estudio acerca de los milagros en la primera iglesia primitiva. Le pedimos, Padre, que por favor su favor sea con nosotros, que nos dé entendimiento, concentración, que prepare nuestro corazón y nuestra mente para recibir su bendita palabra y la pongamos en práctica. Quédese con nosotros y todo lo que digamos sea de acuerdo a su voluntad y para alimento nuestro. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanas, y bueno, vamos a estudiar en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 32 en adelante. A partir de estos versículos del 32, hacemos una pequeña pausa en la vida del apóstol Pablo. Y debemos de traer a la memoria que los primeros cristianos fueron perseguidos a causa de su fe, obligándolos a huir a ciudades fuera de Jerusalén. Y Pedro, el apóstol, realiza viajes para visitar a estos creyentes, cumpliendo el mandamiento directo recibido del Señor Jesús, que fue: apacienta a mis ovejas. Vamos a leer entonces el versículo 3 al 35, y dice así: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitan en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. La ciudad de Lida se localiza muy cerca de Jerusalén. Aquí Pedro encuentra a Eneas, un hombre que sufre de una parálisis en sus piernas, que bajo ciertas circunstancias en un momento de su vida padece y sufre de esta condición que lo mantiene en cama por 8 largos años. No podemos imaginarnos de una condición tan difícil que es esta. Es una condición difícil, triste y desesperante. Si usted alguna vez ha padecido de una lastimada en su pierna y se ha visto obligada a estar
dependiendo de otra persona, se va a saber lo que se siente. No poder moverse por sí mismos. Entonces, imaginémonos esta condición que tenía Eneas, y no por un día, 2 días, una semana, sino por 8 años. Pedro, y dice, bueno, es el nombre de Eneas, y cuando lo ve en el versículo 39 le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Pedro claramente identifica quién sana, que es Jesucristo. Pedro fue el instrumento por el cual se manifestó el poder de Jesús en este milagro. Pedro no se atribuye ningún mérito, al contrario, da reconocimiento al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, quien sana y perdona pecados. Ya lo dice en 1 Corintios 2:5, precisamente recalca esto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pedro quería, hermanos, que las personas que vieran este milagro hecho a Eneas no vieran como el autor de este milagro al mismo Pedro, sino él por eso les decía que él lo hacía en el nombre de Dios, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Las palabras, levántate y haz tu cama, quizá fueron una imitación de las palabras que Jesús pronunció a un hombre también paralítico, en Marcos 2:10. Aquí vemos, recordemos esta historia de unos hombres que trajeron a un amigo que era paralítico. Y Jesús los sana diciéndole estas palabras. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, vemos aquí un ejemplo de que Pedro ya había sido testigo de este milagro hecho por Jesús. Entonces, Pedro imita y dice las palabras semejantes a las declaradas de Jesús a este paralítico. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos que el milagro hecho de este paralítico es enseguida, al igual que Eneas. Él se levantó y le dijo, levántate, haz tu cama, diciendo, ya no la vas a volver a utilizar. Ya no vas a depender de nadie más. Haz tu cama y vete a tu casa. Empieza a valerte por ti mismo. Eneas se levanta enseguida. Estos versículos no es un breve relato, con pocos detalles, pero asombroso milagro de curación en Eneas, que despertó fe en el poder de Jesucristo para sanar espiritualmente, con el propósito de que todos en Lida y en Sarón se convirtieran al Señor. Los milagros testificaban la verdad del Evangelio. Entonces, la palabra de Dios sigue siendo esparcida ahora a estas ciudades de Lida y de Sarón. Vamos a continuar en los versículos 36. Ahora nos deja el milagro de Eneas y nos dice otra nueva historia, ahora en otra ciudad vecina a Lidia. Tiene como título, Dorcas es resucitada. En el versículo 36 en adelante. Y dice así, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano,
la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón Curtidor. Bueno, aquí nos ve entonces, nos habla de esta mujer. En los primeros versículos nos habla aquí que ella es una discípula. Y es algo que debemos de recalcar, porque de hecho es la primera vez en la Biblia que a una mujer se le da este nombramiento como discípula. Ni siquiera ninguna de las otras Marías que estuvieron presentes en la resurrección de Jesús fueron llamadas así. Entonces Dorcas fue una discípula. Esta es la primera ocasión que la Biblia llama así a una mujer. ¿Y un discípulo quién es? Un discípulo es un aprendiz que anhela ser como su maestro. Podemos ver que en este cristianismo primitivo el evangelio era compartido junto con una gran labor social. En esos tiempos se tenía muy claro el cuidado de las viudas y de los huérfanos, como nos dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tabita abundaba en buenas obras. El corazón de Tabita estaba involucrado no solamente en el evangelio, sino también en la atención a las personas más necesitadas. Era una discípula generosa, mujer de acción y no solo de palabras. Seguidora del Señor, y con sus obras mostraba entonces su gran amor para las almas perdidas, para cuidarlas. Dorcas no solamente vestía el cuerpo, sino también abrigaba el alma de todas estas viudas desamparadas que de por sí ya habían sufrido la pérdida de su esposo, de su familiar, y ahora también vemos más adelante que estas mismas mujeres ahora lloraban, quizá con ese mismo sentimiento de pérdida tan fuerte por la discípula de Dorcas. Pero esta acción que Dorcas hacía con estas mujeres parece que hoy en día pareciera que en estos días se está encareciendo esta obra, porque muy cierto es que la importancia de predicar el evangelio, pero también debe de estar asociada a las obras, porque la misma palabra nos dice que nosotros podemos tener una fe, pero esa fe sin obras está muerta. Y de hecho, cuando nosotros partamos, dice la Escritura que solamente las obras nos van a acompañar, van a estar con nosotros. Entonces, esa obra de caridad al más necesitado debe estar presentes en nuestras vidas. No las debemos de dejar a un lado, porque siempre habrá una mujer o una persona más sola que nosotras, más enferma que nosotras o más necesitada que usted y yo. Entonces, esa es la importancia que como discípulas nosotras podemos ser de la vida de Dorcas, porque ella obró. Entonces también nosotros debemos imitar, ¿por qué no?, a Dorcas, porque Pablo nos dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces nosotros también sería bueno que en nuestra vida tengamos presente esta labor tan grande del necesitado y de los huérfanos. En el versículo 38 dice, y como Lida está cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. También debemos de ver aunque los protagonistas de estas historias parecen ser Eneas y parecen ser Dorcas, también el personaje especial es el apóstol Pedro, porque vemos nuevamente que Pedro muestra su inmediata disposición de atender a los creyentes, y ahora estaba en Jope. Esta ciudad de Jope colindaba
con Lida. Entonces, nos dice aquí que dos hombres fueron enviados en busca de Pedro, porque Tabita ya no podía hacer más por ella misma, porque ya estaba muerta. Entonces, estos hermanos fueron a llamar a Pedro, pero yo pienso, hermanas, que estos hombres o estos hermanos fueron a buscar a Pedro movidos por una gratitud que quizás sentían por la obra tan grande que ella hizo. Y si estos hombres no hubieran ido en busca de Pedro, tal vez Dorcas no hubiera resucitado. Entonces, muchas veces, hermanos, no olvidemos que con nuestras acciones estamos sembrando ese amor en esa persona, y no sabemos, el día de mañana a lo mejor vamos a poder necesitar de esa misma persona. Y entonces, por eso la importancia de hacer esta gran labor. También cuando vemos a Dorcas, la vemos que ella estaba dando un servicio. Y este servicio era de elaborar vestidos. Ella hacía túnicas, y las túnicas era como la ropa interior, y encima de las túnicas ellos usaban los vestidos. Entonces, imagínense la verdad gran labor de esa mujer, porque las que saben costurar alguna vez han hecho algo en la máquina, que por cierto, pues antes no se usaban este tipo de cosas de la mano. Imagínense ustedes las horas de Dorcas sentada, costurando, hilando, pero en su corazón muy alegre, muy feliz, que esta tela le va a ir bien a tal hermanita viuda, necesitada. Entonces ella con gran amor y con mucha pasión hacía estas vestiduras, no importándole el cansancio de estar horas sentadas, gastándose la vista tal vez. Y estas telas, a lo mejor ella misma también las compraba. Entonces, involucra no solamente darnos los servicios, sino también dar un recurso económico. No sabemos si ella era casada, si tenía hijas, no sabemos ni siquiera la edad en la cual ella falleció. Yo creo que a lo mejor ella no tenía una edad tan avanzada como para decir, bueno, pues ya los años que quizás ella tenía, pues ya le había llegado a la hora de la muerte. Entonces yo por eso pienso que a lo mejor Dorcas, como querían que Pedro hiciera algo, que niñas fueron a buscarlo. Entonces, Dorcas abundaba en buenas obras. Y como Dorcas, pues cosía las telas, daba su energía, ponía su inteligencia para el servicio de las demás. Dorcas como discípula, ¿de quién no aprendió? No sabemos si fue del mismo Jesús o de los apóstoles, o a lo mejor también Dorcas vio la acción de Bernabé, que puso sus bienes a los pies de los apóstoles. Entonces, discípula, pues tuvo mucho de dónde aprender Dorcas. Y como reflexión, hermanas, cuando llegue el momento de nuestra partida, habrá personas que muestren y testifiquen de las cosas que hicimos por ellas alguna vez. Nuestra vida dejará huella en la vida de los demás. Más adelante en los versículos 40 también nos mencionan. Bueno, aquí vemos un mapa aquí está Jerusalén, aquí donde primeramente Pedro proclamó el mensaje, y bueno, más de 3,000 personas fueron bautizadas en ese día. Entonces, fueron esparcidos y movidos a varias ciudades, y los hermanos cristianos llegaron a Lida y llegaron también a Jope. Aquí vemos la cercanía de Lida con Jope. Estaban muy cerca, y por eso, cuando mandaron a buscar a Pedro, pues Pedro se movió en ese mismo momento. Entonces, dice que cuando Pedro llega a Jope, dice que, y encontrando a la casa de Dorcas, sacó a todos. Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Nuevamente vemos aquí que, no sé si de esta serie de pasos a ustedes les recuerden otra historia. Pues
Pues esta historia es, dice, sacando a todo Pedro diciendo, salgan de aquí y postrado en oración. Esto nos recuerda cuando muere la hija de Jairo. Y el Señor Jesús, llegando a su casa, hizo salir a la gente y dijo, Talita cumi, a ti te digo, levántate. ¿Y quién estaba ahí presente? Ahí estaba presente Pedro el apóstol, viendo y haciendo lo que el maestro hizo, poniendo en oración y diciendo, Señor, solo tú puedes hacer este milagro. Y por eso le dijo a Dorcas o a Tabita, levántate. Entonces vemos que tanto Dorcas como Pedro tenían a su maestro. Ellos eran aprendices e imitaban todas las acciones que hacía Jesús, porque Pedro sabía que no iba a haber ningún error. O sea, esa era la forma y la manera en que podían hacerse los milagros. Y bien, en el versículo 42 nos dice, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Había un propósito en la muerte de Tabita. Imagínense a Tabita ahora resucitada. Ahora con mayor empeño y ganas servían con más ímpetu a la obra de la iglesia. El milagro de Eneas, pues vemos que era una parálisis, pero vemos mayor gloria en la resurrección de Dorcas, porque era la primera vez que los apóstoles hacían este milagro de resurrección y lo hicieron con esta mujer Dorcas. Imagínense qué bonita, porque las obras hablaron por ella, las mujeres presentaron a Pedro los vestidos que ella les había hecho en vida. Todas amaban a Lida, y Lida se había ganado este amor, luchó por este cariño de las viudas, de los necesitados. Y aquí vemos cómo Pedro la levanta, y todo, qué gozo tan más grande, porque cuando yo veo la casa de Lida como un lugar muy especial, un lugar acogedor, porque cuando ella les hacía las prendas, pues no se las daba por la ventana, sino al contrario les abría. Imaginen ustedes, cuando tú entregas algo con amor, a ver cómo te queda, voltea, cómo te sientes. Ay, si hubiera fotos, pues vamos a tomarnos una foto, ¿verdad? Entonces, ese vínculo que ella hacía con esta mujer es muy hermoso, una labor muy hermosa. Entonces, ¿cómo no iba a ser amada por estas mujeres? Nuestra querida Dorcas. Entonces, nosotros también debemos de imitar así con ese amor, con ese cariño, precisamente esa obra de Dorcas, pero la fe que nos va a llevar a eso. Y más adelante, pues ahí termina la historia de Dorcas, y en el versículo 46 nos dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Bueno, aquí vemos que Simón, el apóstol Pedro, pues se queda como en casa de otro Simón, pero este tenía un oficio que era de curtidor. Y bueno, este oficio de curtidor era tomado como inmundo, pues implicaba tocar las pieles de animales muertos. Un judío religioso no visitaría a este Simón, pero Pedro ya estaba aprendiendo a no llamar inmundo a nadie. Hermanas, como conclusión entonces vemos que Eneas era una persona que estaba viva, pero no caminaba por ser paralíticos. Podríamos decir en ámbitos espirituales que por estar paralizados su vida no era útil y no llevaba frutos. Esperemos, hermanos, que nosotros, como ya somos discípulos del Señor, nuestras obras estén activas, que no seamos como Eneas, que nuestras obras estén paralizadas, las tengamos en cama. Y eso sería pues muy triste, porque a lo mejor no estemos llevando obras al Señor en 1 o 2 años, pero no sabemos. A lo mejor es mucho tiempo, pero es momento nosotros de hacer conciencia, reflexionar, y que nuestro espíritu medite en esto para que nosotros hagamos la obra, sea cual sea necesitado. Y a lo mejor no digamos, pues yo no tengo el talento que tenía Dorcas para la costura, pero estoy segura que cualquier otra cosa, de manualidades, de visita, hacerlo como Pedro, que visitaba a los hermanos en la ciudad. Entonces,
esa hora de visitar a los hermanos es muy grande, a los hermanos que a lo mejor ya no están aquí presentes con nosotros, ¿verdad? Porque se han desanimado a su poder, esa puede ser una gran obra, o los hospitales, o las hermanas que pues ya sabemos que tenemos una hermana enferma, entonces ir a visitarles, llamarles, saber que nos interesa es una obra muy grande. El Señor quiere que hagamos nuestra cama para servir al Señor. Necesitamos levantarnos y que Él quiere usar nuestra vida, tu vida y la mía, para que muchos lleguen al conocimiento de Cristo. Siempre habrá una persona que lo necesite. En Efesios 2:10 nos dice que así como las vestiduras que hacía Dorcas, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Ya Dios nos dio un talento. Ahora nos toca a nosotros ofrecérselos a todos, servirlos a los demás y no ocultarlas, no enterrarlas como aquella persona que enterró sus talentos, sino que ya Dios nos los preparó de antemano para que anduviéramos en ella, para que camináramos en ellas. David tuvo una vida fructífera, dando su talento, su tiempo y aún su dinero al servicio de otros. Este versículo es muy, muy bonito y dice, en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, hermanos, Dios no va a olvidar ese gesto, esa amabilidad que tengamos con el que más lo necesitamos. Imagínense, es una manera que nosotros le vamos a darle a Jehová préstamo, y que Él nos va a devolver. Y por último, debemos de tener siempre presente que en Santiago 1:27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y aguardarse sin mancha del mundo. A veces, hermanas, que el conocimiento es bueno, pero más que nada nuestras obras y nuestras acciones son más importantes que el conocimiento. No seamos mujeres estáticas, sino con este tema y con estos milagros, sin que nos mueva a esa acción. Entonces, hermanas, aquí vemos que la palabra de Dios es conocida en estas ciudades de Lida, de Sarón, de Jope, y gracias a estos milagros muchos más se convirtieron al Señor. Ese era el propósito. A veces nosotros no nos preguntamos por qué nos pasan situaciones tan difíciles, pero todo tiene un propósito y debemos esperar siempre en el Señor. Bien, hermanas, entonces así como concluimos este estudio en el libro de Hechos 9:32 al 42. Yo no me diga. Hemos llegado al término de la clase de hoy, esperando que la palabra permanezca en nuestro corazón y la pongamos en práctica en nuestras vidas. Dios nos bendiga en esta semana, que la gracia de nuestro Padre esté con cada una de nosotras. Quedan invitadas para el siguiente estudio, llamado Pedro y Cornelio, en Hechos 10, del 1 al 24. Dios nos bendiga. Miren, hermanos, hagamos la última oración. Bendito Padre que está en el cielo, gracias le damos porque a través de su palabra que usted nos da, usted nos invita, Padre, a tomar acción en nuestras vidas, de darle, Padre, esa fe que no esté muerta, sino que sea productivo, Padre, para que llevemos y presentemos el día adelante, que usted nos llame a cuenta, Padre, que podamos presentar esas obras como esas viudas que presentaron a perros y vestidos, que sean testimonios de la fe, del amor que tuvo Dorcas hacia las otras personas, igualmente nosotros, que cada nombre de nosotros sea escrito en ese libro y junto con nuestro nombre escritos en esas obras maravillosas que por fe, por agradecimiento a su nombre podamos hacer. Mueva nuestros corazones, Padre, para tener esa empatía con los más necesitados, Padre, y que no nos mantengamos paralizadas, sino que sean mujeres discípulas suyas, tomando su ejemplo, y que veamos esa misericordia que usted tuvo con todos y de nosotros también imitarnos. Bendíganos, Padre, por nombres, acompáñanos en esta semana, queremos, rogamos por estas hermanas que están enfermas, en especial por nuestra hermana Eva, que tuvo ese pequeño inconveniente y que se lastimó. Le pedimos por ella que usted la bendiga y la restablezca y el próximo domingo
pueda estar con nosotros. Perdona nuestros pecados, Padre, y gracias por este momento de estudio en su nombre. Le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.